y bienvenidos a esa transmisión en vivo que vamos a tener el día de hoy. Les deseo unas buenas noches y antes de empezar quiero agradecer especialmente a este espacio de bienestar para todos que nos están brindando Comeva Medicina Prepagada y su programa de salud mental Armónicamente. Hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo para todos que es el bullying. Y antes de empezar a compartirles este tema, quiero recordarles que a lo largo de toda esta transmisión vamos a poder estar en constante comunicación a través del chat que están teniendo ustedes mismos allá a un lado. En ese chat ustedes podrán compartirnos todos sus comentarios, todas sus preguntas, todas sus inquietudes y al final de esta transmisión vamos a tener un momento especial en donde trataré de responder todas y cada una de ellas. Y bueno, para comenzar, también me encantaría presentarme para todos aquellos que no me conocen. Yo soy Ani Elizondo, yo estudié educación, tengo una maestría en psicología neuroeducativa, estoy certificada en disciplina positiva para las familias y también soy mamá de 2 niños, de David, que tiene 4 años y medio, y de Pablo, que en febrero acaba de cumplir 2 años. Entonces, el día de hoy les voy a compartir este tema del bullying desde mi perspectiva de mamá, desde mi perspectiva de profesional, pero sobre todo desde esta perspectiva que quiero que nos llevemos todos y cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, que es esta perspectiva de que todos y cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Seamos mamás, papás, abuelos, tíos, vecinos, maestros, absolutamente todos podemos poner ese granito de arena en nuestra sociedad para impactar de manera positiva en esta prevención del bullying. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con este tema, de qué es, cómo podemos identificar el bullying, qué podemos hacer para prevenirlo, qué podemos hacer en el momento en el que lo identificamos y sobre todo también qué podemos hacer después de que ya vivimos este tipo de sucesos. Y pues bueno, definitivamente es muy importante comenzar entendiendo que este tema es de suma relevancia para todos, porque muchas veces cuando escuchamos el tema del bullying podemos tener como esta creencia de, bueno, pero ¿para qué tanto alboroto? Cuando yo estaba en mi infancia, cuando yo estaba en esta experiencia escolar, cuando estaba en el instituto, en el colegio, en la escuela, pues había acosadores y listo, aquí estoy y no me pasó nada. Pues bueno, hoy de verdad quiero invitarlos a que abran esta mente, a que abras tu perspectiva y a que te des cuenta de que si tenemos este pensamiento o esta creencia de ¿qué más da? No me pasó nada y estoy bien, realmente lo que está sucediendo es que estamos normalizando la violencia. Hoy más que nunca tenemos acceso a estudios científicos que nos dicen cuál es el impacto a corto, pero sobre todo a largo plazo de estas circunstancias y de estas situaciones y experiencias de acoso escolar. Hoy, el doctor Javier Miglino, que es el presidente y el fundador de la ONG mundial Bullying Sin Fronteras, habla de que al año existen más de 200,000 muertes causadas por el bullying, causadas por personas que deciden tomar su vida, que deciden terminar con ella por este tipo de experiencias, o de bullying que llega a un nivel y a tal grado que hace terminar con la vida de otras personas. Hoy este tema que vamos a tocar es de suma relevancia, es de suma importancia y realmente nos compete a todos. Pero bueno, no podemos hablar de un tema que no conocemos. Entonces, yo creo que el primer punto es hablar específicamente sobre lo que es el bullying, sobre su significado. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, junto con esta ONG de Bullying Sin Fronteras, hablan del bullying, sobre esta intimidación o agresión que puede ser de carácter físico, de carácter psicológico o de carácter sexual, que ejerce sobre todo un niño o un par hacia otro. Esta intimidación, porque ojo, es muy importante no llamarle matoneo, hay que hablarle a las cosas por su nombre. Y estos eventos de bullying, de acoso o de intimidación vienen desde una persona que tiene este poder real o percibido. Fíjense cuando hablo de poder percibido, son estas personas que piensan que tienen más poder que el otro por su estatus económico, por su popularidad social, por el tipo de ropa que tienen, por las capacidades cognitivas que tienen. Y con ese poder real o percibido es que entonces empiezan a atacar al otro, a atacar a la víctima.
Y cuando nosotros hablamos específicamente del cyberbullying o del ciberacoso, nosotros estamos hablando de esta situación de intimidación que no necesita ser recurrente o constante, porque una de las características principales del bullying es que es constante, no es un evento aislado, sino que es algo recurrente. Y cuando hablamos de este ciberacoso, estamos hablando de una situación que basta con que sea una sola vez para que ya sea considerado como ciberacoso. Porque con una sola vez que manden una imagen, que manden un audio o que manden un video que hiera a la otra persona o que la lastime, ya es suficiente para considerarse dentro de esta situación. Entonces, cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos de estas cifras, de estas muertes que existen al año, pues bueno, podemos tener como esta gran mal noticia dentro de nosotros o podemos sentirnos sumamente desmotivados de escuchar sobre estas cifras que nos están presentando al día de hoy. Pero yo creo que más que quedarnos con esa cifra o con esa preocupación, lo más importante es darnos cuenta de que tenemos mucho en nuestro poder, de que entendiendo este tema, desmenuzándolo y adquiriendo las herramientas y estrategias necesarias, podemos ser verdaderos agentes de cambio. Y fíjense, aquí hablando de agentes de cambio, quiero que hablemos de los agentes que participan en estos eventos de bullying, porque hay dos que son los más populares o los más obvios, que es el acosador, el bully, y la víctima o el buleado. Y existe también una tercera persona, un tercer agente que son los observadores, esos que muchas veces son los que tienen más oportunidad de rescatar esa situación, de mejorar el ambiente escolar o el ambiente social cuando ven un evento así. Entonces, hablemos rápidamente de cada una de estas personas. La primera es este intimidador o el bullying. Estas personas que realmente sufren, son personas desconectadas, son personas que necesitan, que tienen esta necesidad de poder que es innata en todos los seres humanos, pero que la sienten a tal medida y sin saber cómo pueden satisfacerla, que más bien terminan sintiendo este poder o satisfaciendo esta necesidad en el momento en el que terminan sometiendo o maltratando a otro. Estos niños, los acosadores, son niños que viven en situaciones vulnerables, que viven con personas que abusan de ellos o que viven en situaciones negligentes. Son niños con los que nadie conecta o que ya tienen estos patrones normalizados de violencia, ya tienen esta creencia anclada dentro de ellos de para tener poder necesito someter al otro, necesito controlarlo. Para yo ganar necesito hacer sufrir a alguien más. Son creencias que tienen arraigadas en su cerebro porque no saben otra manera de hacerlo mejor, porque no tienen otra alternativa de satisfacer sus necesidades de poder. Aparte de estos acosadores, pues bueno, sabemos que están las víctimas. Estas personas que no tienen la capacidad de defenderse, que socialmente son percibidos como vulnerables, que abusan una vez de ellos y se dan cuenta de que es divertido seguir haciéndolo porque esa persona no tiene las habilidades para defenderse, para saber cómo poner un alto, para ir, para acudir por ayuda. Y son personas que realmente no conocen el poder de su voz, no saben que dentro de ellos ya está todo lo que se necesita para defenderse. Los acosados, las víctimas, son personas que tampoco saben cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo diferente. Y entonces viene este tercer factor o este tercer rol, que es el rol del observador. Estas personas que rodean las situaciones del acoso escolar, estos que están mirando y que muchas veces por temor a terminar siendo acosados o por temor a que tengan como esta calificación de que fue el que soltó el sapo o el que chismeó o el que chismorreó, entonces prefieren quedarse callados. Y el que calla, otorga. Quien no hace algo, quien no se mueve, quien no toma cartas en el asunto, realmente a la única persona al que le está dando más poder es justamente al acosador, al bully. Y lo que nos dice la doctora Michelle Borba, que es especialista y que justamente tiene un libro en donde da recomendaciones tanto para instituciones educativas como padres de familia sobre la prevención del bullying, dice que cuando un observador es capaz de involucrarse en esta situación de acoso de manera respetuosa y asertiva, los estudios demuestran que en solo 10 segundos, con una participación asertiva de este observador, se puede reducir hasta en un 50% el tipo y la frecuencia de las actividades que hace el bully o que hace el acosador. Y fíjense,
Aquí también estamos hablando de que muchas veces los observadores no saben esto, no tienen las habilidades y no tienen las herramientas para lograr hacerlo, para hacerlo mejor. Estamos hablando de que tanto el bully, el acosador, como la víctima y el observador, la mayoría de las veces están en cada uno de esos roles porque no saben cómo hacerlo distinto. Entonces, si una persona no sabe, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Hacer que sepa, enseñar. Muchas veces cuando vemos estas historias o estas situaciones de bullying, hablemos específicamente de este caso que se volvió viral, de este niño de Estados Unidos que decidió a sus 12 años de vida terminar con su vida por una situación de bullying. Cuando nosotros leemos esas notas, cuando vemos esas noticias, cuando nos cuentan esas experiencias, dentro de nosotros muchas veces nuestro primer impulso es juzgar, señalar, culpar. Es que ese niño yo ya sabía que era un acosador, es que sus papás no saben cómo educarlo, no saben cómo controlarlo. Es que ese niño, claro, se ve tan debilucho. Esa niña que nunca ha sabido relacionarse con otros, pues era presa fácil. Es que esos observadores que son tan borregos, que solamente siguen a la manada, que no tienen liderazgo, ese colegio que no tiene buenas normas, que no tiene buena estructura, terminamos culpando a los demás, cuando realmente no hay un solo culpable, no hay solamente un responsable, no es la culpa de uno solo, más bien se trata de voltear a ver nosotros qué podemos hacer, de voltear a ver a cada una de esas personas, a cada uno de esos roles con compasión, con empatía, ver a ese acosador como un niño que tiene una necesidad de poder que no sabe cómo satisfacerla, un niño que tal vez fue manipulado, chantajeado, en donde a ese niño o a esa niña lo educaron de esta manera, lo educaron acosándolo, maltratándolo, y eso que está haciendo en el colegio es solamente un repetir un patrón que ya normalizó. Veamos a esa persona acosada o víctima con compasión también, que todavía no sabe cómo hacerlo distinto. Y veamos a esos observadores en los que muchas veces nosotros estamos inmersos, como esas personas que todavía no sabemos hacerlo distinto y que por eso hoy estamos aquí para aprender a hacerlo diferente, para entender qué es lo que realmente está pasando en todo este ecosistema del acoso. Entonces, no se trata de echar culpa, se trata de hacernos responsables de nuestro rol en la sociedad, de enseñar hacia nosotros mismos, de reeducarnos y de educar también a las personas que están a nuestro alrededor para verdaderamente lograr ser factores de cambio. Entonces, una vez que ya entendimos qué es lo que es el bullying, quiénes son las personas que participan en estas situaciones, podemos también hablar de cuáles son como estos focos de alerta que nos pueden hacer notar que hay algo que puede estar sucediendo ahí. Estos focos de alerta es sumamente importante decirles que cualquiera de nosotros los puede detectar, que cuando nosotros observamos con suficiente fineza, con suficiente cuidado, nosotros podemos detectar que estas situaciones están sucediendo para entonces poder canalizar a un profesional, poder pedir ayuda a la institución educativa o poder hacer otro tipo de estrategias de las que ahorita también platicaremos. Entonces, ¿cuáles son esos focos de alerta? Hablemos primero de los focos de alerta del acosador o del bullying. Muchas veces cuando nosotros vemos estructuras familiares en donde existe violencia, en donde está normalizado todo este tipo de acoso hacia los más débiles, que los mayores acosan a los menores, que los papás maltratan a los hijos, que toda esta crianza viene desde esta autoridad, desde la chancla, desde la nalgada, desde el regaño, el grito, la manipulación, que repiten estos patrones, sobre todo en el ámbito escolar, pues nosotros podemos empezar a detectar que hay algo ahí, que no está funcionando, que no está siendo funcional y que ese niño no tiene las habilidades que nosotros le podemos ir mostrando. Cuando un niño empieza a tener estos comportamientos agresivos o violentos hacia los demás, cuando vemos que a ese niño le falta atención, le falta conexión, que no tiene una figura de apego primaria, cuando estos niños tienen modelos de intimidación, nosotros podemos empezar a sospechar como una acción de bullying que ya puede estar sucediendo o que muy probablemente va a suceder. Aquí no estoy hablando de niños de 10, de 8 ni de 6 años. Estoy hablando de niños que desde sus 4 o 5 años nosotros podemos empezar a notar estos patrones vulnerables como parte de su educación, estas maneras débiles de convivencia social, que les cuesta un montón esperar su turno, que les cuesta un montón ponerle palabras a lo que están sintiendo. Y aquí, ojo, por supuesto que sabemos que en los primeros 6 años de vida los niños son muy físicos, son muy corporales y si algo no les gusta, instintivamente van a reaccionar. Pero acuérdense de una de las características fundamentales del bullying. No se trata de una situación aislada, de un momento en donde no le gustó ese límite que le pusimos, no le gustó que el compañero le quitara el juguete y lo empujó.
Aquí no estamos hablando de esas situaciones aisladas, estamos hablando de un comportamiento y de una actitud repetitiva, constante, que es muy frecuente como parte de su convivencia social o de su falta de convivencia social asertiva. Esos son los focos de alerta que nosotros podemos identificar en los acosadores. Ahora, también están estos focos de alerta que nosotros podemos identificar en las víctimas, que muchas veces, fíjense, estas víctimas van a tender a ser mucho más retraídas, mucho más introvertidas y que nos puede costar mucho que nos digan de manera verbal que algo les está sucediendo en el colegio, que algo les escribieron a través del internet. Porque una de las grandes desventajas de esta constante comunicación en línea es esta vulnerabilidad que los niños tienen para ser acosados, ya no como sucedía hace 20 o 30 años, que era solamente cuando estaban en la escuela, sino que ahora las 24 horas de su día se sienten vulnerables porque no es solamente en la escuela, sino a través también de las redes sociales que siguen recibiendo estos acosos, estas humillaciones, estas violencias de manera física, sexual o, como bien dijimos, psicológica. Basta con que le digan de nombres, basta con que le pongan etiquetas constantes para que ya sea considerado una situación de bullying y para que esa persona ya esté sufriendo internamente. Los estudios científicos nos hablan de que un dolor social, una palabra hiriente, cuando recibimos como seres humanos esta palabra hiriente, se activan las mismas estructuras cerebrales, de cuando nos hieren físicamente. Un golpe psicológico a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, se siente igual de intenso, igual de fuerte, igual de vulnerable que un golpe físico. Y esto es algo que debemos de tener muy, muy en cuenta. Entonces, estas víctimas, ¿qué focos de alerta podemos notar en ellos? Pues bueno, principalmente que llegan lastimados a casa, lastimados físicamente, o sus objetos personales, su mochila, su ropa. Hay cosas que llevaron al colegio y que no regresaron y no nos quieren contar por qué. Esta falta de comunicación también es característica. No quieren hablar del colegio, no quieren hablar de su grupo de amigos, no quieren invitar a nadie a la casa, huyen de estas reuniones sociales a las que a veces son invitados, se alejan del conflicto, se niegan a hablar de cualquier tema que nosotros queramos sacar en ámbitos sociales, les da mucho miedo ir al colegio y presentan mucha resistencia para bajarse del coche o para subirse al transporte escolar. Y también características como insomnio, pesadillas, bajo rendimiento académico. Estamos hablando de que esto pasa en un nivel inmediato, pero también existen estos focos de alerta o estas que terminan siendo como las respuestas a largo plazo de quienes son las víctimas, que son, por ejemplo, una vulnerabilidad o una predisposición al abuso de sustancias, a autoagredirse, a tener trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático. Entonces, el bullying no es una cosa de juego, no es algo que a mí yo lo viví de chiquita y mira cómo estoy también, es algo en donde de verdad debemos de poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestra acción. Y bueno, como parte del rol de los observadores o de los espectadores, pues no existen como tal focos de alerta, pero sí pueden existir pistas que nos pueden decir que algo no está yendo bien en el colegio. Tal vez nuestro hijo o nuestra hija no es el acosado, no es el acosador, pero sí es un observador. Y si nosotros como padres escuchamos este tipo de situaciones que están sucediendo en el colegio, nosotros también tenemos la oportunidad de enseñarles a nuestros niños cómo reaccionar, cómo responder a esta situación o de nosotros mismos ir a la institución educativa o al lugar en donde esté sucediendo esto para reportar o para informar de una manera adecuada. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer y de qué es lo que no debemos de hacer. Y quiero hablar primero de este tema de qué es lo que no es tan recomendado hacer, que muchas veces es como nuestra primera respuesta o pues sí, como nuestra naturaleza, lo que vimos en nuestra infancia y esos patrones que estamos repitiendo. Uno de ellos es, por ejemplo, juzgar o criticar, lo que platicábamos al principio, señalar con el dedo y decir quiénes lo están haciendo mal, cuando realmente hoy sabemos que todos podemos ser estos agentes de cambio en nuestra propia sociedad, en nuestra propia comunidad o incluso a través de las redes sociales, informar para realmente plantar este granito de arena hacia los demás. Otra cosa que no es recomendable hacer es aislar a estos niños que son acosadores o acosados y tampoco correrlos del colegio. Hace poco yo estaba escuchando a Leticia Valero justamente hablar sobre este tema del bullying y ella daba como este ejemplo o esta analogía que me fascinó, que es imaginarnos esta situación de acoso escolar como si fuera el cuerpo humano.
Imagínate que en el cuerpo humano, en tu cuerpo, deja de funcionar bien tu pulmón. Y entonces empiezas a notar que te hace falta como esta oxigenación, que batallas para respirar, que te está costando un montón, pues sí, poderte acostar en la noche y sientes que no te entra el oxígeno al cuerpo. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tus pulmones están fallando, ¿qué es lo que haces? Vas con el doctor, específicamente especialista en los pulmones, para que te ayude a darte medicamento o a darte una terapia que mejore tus pulmones. Tú, de manera consciente, vas y buscas ayuda para eso que no está funcionando bien y de manera consciente inviertes tiempo, dinero y esfuerzo en que eso que no está bien mejore. Si yo te digo, bueno, pero es que tus pulmones que todo el tiempo están fallando, que no te dejan dormir, que no puedes respirar bien, mejor córtatelos, quítalos de tu cuerpo, adiós, que se vayan esos pulmones. Pero dirías, ¿cómo? Yo no puedo vivir sin pulmones, esa no es una solución viable, no es algo real. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros creemos que la solución de erradicar un problema de bullying va a ser cortar a ese acosador o a ese acosado para entonces terminar con ese conflicto. Cuando nosotros hacemos eso, no estamos solucionando nada, no estamos llegando a la raíz y no le estamos enseñando nada a nadie. Otra de las acciones que nosotros también queremos evitar es la sobreprotección. Muchas veces cuando escuchamos estas historias a través de las redes sociales, pues empezamos a llenarnos de temor y de preocupación y decir, pero ¿qué tal si mi hija está siendo bulleada? ¿Qué tal si mi hijo es el acosador? ¿Qué tal si la maestra no está haciendo nada? Ay, no, pero es que mejor que mis hijos no vayan al colegio y mejor que no vayan a esa piñata y mejor que no se junten con esos amigos y que no vayan a clases en la tarde y que no tengan internet y yo no les voy a dar acceso al celular. Y empezamos a crear toda esta burbuja alrededor que lejos de protegerlos, los desprotege. La sobreprotección realmente es desproteger a los niños, es quitarles oportunidades de aprendizaje, es quitarles oportunidades de nosotros darles herramientas para que sepan cómo actuar en esas situaciones, es quitarles la oportunidad de vivir. Nosotros como adultos nos acordamos de miles de problemas o de cientos de circunstancias en donde estuvimos inmersos en un conflicto, en una situación incómoda, en algún momento en donde sentimos dolor. Y gracias a esas experiencias, que por supuesto que fueron dolorosas o que fueron grandes retos para nosotros, hoy estamos aquí y hoy pudimos aprender cómo responder a esa situación. Tal vez de algo que hicimos bien y que logramos salir de ahí, o tal vez de algo que nos hubiera gustado haber hecho distinto. Pero si no hubiéramos tenido la oportunidad de vivir esas circunstancias, entonces jamás hubiéramos aprendido sobre eso. No les quitemos a nuestros niños la oportunidad de aprender siempre y cuando les estemos dando las herramientas necesarias para que sepan cómo reaccionar en esa situación, que eso lo vamos a ver después en esta parte en donde les compartiré las herramientas y estrategias puntuales de qué es lo que sí queremos hacer con nuestros niños, cómo sí podemos prevenir y podemos actuar ante estas situaciones. Otra situación que nosotros también queremos evitar es justamente evitar hablar del tema. Muchas veces queremos como evitar las situaciones incómodas, un poco parecido a la sobreprotección, en donde apenas nuestro hijo o nuestra hija nos van a contar de algo que sucedió en el colegio o de esa nota que vieron en redes sociales y empezamos a decir cosas como, no, pero es que eso aquí no pasa, es que nosotros no vamos a vivir eso, es que a ti, chiquita de mi vida, pero ¿quién te va a molestar si eres tan hermosa, si eres tan perfecta? Es que tú, mi cielo, pero tan fuerte, tan popular, tú nunca vas a vivir algo así. Hablemos de otra cosa. Cuando nosotros evitamos hablar de estos temas, nosotros estamos perdiendo grandes oportunidades de aprender. Ya sea que nuestros hijos son los acosadores, son los acosados o son los observadores, vuelvo a reiterar la importancia de este papel. Nosotros de verdad podemos aprovechar esa situación para aprender, para enseñar, para compartir todas estas estrategias que les van a ayudar. Nosotros no queremos juzgar ni criticar, no queremos aislar ni correr a los niños de la situación pensando que son los culpables, no queremos sobreproteger, no queremos evitar hablar del tema, nosotros queremos hacer todo lo contrario, nosotros queremos enseñar. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nosotros sí podemos hacer en estas circunstancias y en estas situaciones del acoso escolar, llámese bullying o cyberbullying, ciberacoso también? Nosotros primero queremos prevenir y esta prevención no viene solamente desde lo que le damos a nuestros niños, sino de lo que ya somos nosotros mismos. Cuando yo hablo de temas de crianza, a mí siempre me gusta hablar sobre esta palabra que considero de verdad la raíz de todo, que es la conexión.
Si nosotros queremos hablar de conexión con nuestros niños, necesitamos primero hablar de la conexión con nosotros mismos. Nosotros no podemos pretender enseñarle algo a nuestros niños si primero nosotros no lo sabemos hacer. Imagínate que tú quieres aprender a jugar béisbol. ¿Con quién vas? Con alguien que sabe jugar béisbol. Y si tú no sabes jugar béisbol, ¿tú le podrías enseñar a alguien a jugar béisbol? Por supuesto que no. Nosotros no podemos pretender darles habilidades y enseñarles valores y virtudes a nuestros niños si primero nosotros no lo vivimos, si primero ellos no ven en nosotros el ejemplo y si primero nosotros no dominamos esto para enseñárselos por el vivo ejemplo, por la pura imitación. Entonces, el primer paso de toda prevención de bullying es empezar con nosotros, conectar con nosotros y decir, a ver, yo hoy, mamá, papá, abuelo, tía, maestro, profesora, hoy, ¿qué tanto juzgo a otros? ¿Qué tanto critico? ¿Qué tanto me burlo de la persona que pasó enfrente de mí en la calle o de alguien que pasó eh, tal vez enfrente del coche y me cerró y empecé a decirle malas palabras? ¿Qué tanto reenvío videos que se burlan de otras personas, que los ponen en una situación vulnerable? ¿Qué tanto yo simplemente estoy educando a mis hijos de manera respetuosa? ¿Qué tanto a través de mi educación estoy normalizando la violencia? Porque acuérdense de lo que platicábamos al principio. Los acosadores no nacen siendo acosadores. Ningún bully nace siendo bully. Son experiencias que se viven, son situaciones, son contextos familiares o sociales lo que los hace normalizar esta violencia o pensar que esta violencia es el único camino en el que pueden tener poder. Si nosotros desde casa trabajamos en no normalizar esta violencia, en educar a nuestros niños con respeto, ya estamos previniendo la gran cantidad de casos que pueden existir de acoso escolar a nuestro alrededor. Nosotros también una manera en la que podemos prevenir este acoso escolar es justamente a través del modelaje. El cómo nosotros respondemos cuando alguien nos dice una palabra hiriente, cuando vemos a alguien que se está burlando de alguien más. Aunque nuestros niños estén en una etapa preverbal, aunque todavía no hablen, nos están observando, están viendo lo que nosotros hacemos y nos imitan por puras neuronas espejo. Estas neuronas que nos hacen o que son como este fundamento científico de la empatía, estas neuronas que nos hacen bostezar cuando bosteza el de enfrente o reírnos cuando se ríe el de enfrente, justo a través de estas neuronas espejo que fíjense, están activas desde los 6 meses de vida. Es que nuestros niños ya nos están viendo, nos están observando y están copiando nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes también. Entonces, si nuestros niños observan que ante una situación de acoso, si ante una persona que está siendo vulnerada o que está aprovechándose de alguien más, nosotros respondemos de manera asertiva, desde ahí nuestros niños ya están aprendiendo. Desde nosotros podemos trabajar una gran cantidad de herramientas y estrategias de prevención. Desde nuestra propia actitud, desde nuestras propias acciones, nosotros ya podemos enseñar un montón. Esa es la parte de la prevención desde nosotros. También viene la parte de cómo nosotros podemos prevenir a través de nuestros hijos. La manera en la que nosotros podemos prevenir es sobre todo conectando con ellos, abriendo estos canales de comunicación, entrando a su mundo. Que ese momento en donde nosotros los recogemos del colegio no sea un momento solamente para estar escuchando la radio o para estar hablando por teléfono o atendiendo una junta. Que ese momento en donde estamos precisamente recogiéndolos de la escuela, que es el momento donde tienen como todos estos recuerdos tan frescos de lo que sucedió en la mañana, es cuando nosotros podemos aprovechar para abrir los canales de comunicación, para preguntarles cómo les fue, cuál fue su parte favorita del día, cuál fue su parte que no estuvo muy padre, que no se sintieron muy bien. Porque si solamente les preguntamos, ¿cómo te fue? Bien. ¿Hiciste todas tus tareas? Sí. ¿Comiste todo tu lunch? Sí. Si nosotros solamente hacemos estas preguntas en donde vamos a recibir monosílabos de respuestas, pues realmente no vamos a estar abriendo los canales de comunicación. Pero si nosotros somos lo suficientemente creativos para lanzar estas preguntas que inviten al diálogo, que inviten a la conexión, que realmente nos hagan como revivir lo que sucedió en la mañana, entonces ahí ya les estamos diciendo a nuestros hijos, aquí estoy. Y si algo llega a suceder, yo te voy a escuchar. Esa es una. También nosotros les podemos dar herramientas de prevención hacia otros, el enseñarles cómo ellos pueden defenderse de manera asertiva, cómo cuando algo no les gusta, ellos tienen la capacidad y el poder de su gran voz, como nos lo enseña Disciplina Consciente, de poner la mano y decir, eso no me gusta, eso no es justo, no me hables así, eso no es aceptable, eso no es amable. Si nosotros desde casa aprovechamos cualquier momento de conflicto como una oportunidad de aprendizaje, nosotros poco a poco les estamos dando estas herramientas que ellos van metiendo en su mochila
para que cuando no estén con nosotros, cuando estén en la escuela o en el colegio, lejos de nosotros, ellos puedan acceder a esas herramientas que ya se quedaron con ellos, que ya practicaron en la casa. Quiero que te imagines que tu casa es como este gimnasio en donde estás entrenando constantemente las habilidades para que tus hijos las dominen y para que entonces allá afuera sean capaces de sobrellevarlas y de responder de manera adecuada. Una manera específica en donde nosotros podemos entrenar estas habilidades es en los conflictos entre hermanos. Esas situaciones en donde tal vez están luchando por un juguete o enojándose por quién quiere escoger el programa que van a ver en la televisión o si la hermana se puso la blusa de la otra. Justo en esos momentos es en donde nosotros les podemos enseñar las herramientas y las habilidades socioemocionales que necesitan. Es en donde les podemos hacer conscientes del otro, de voltear a ver al otro con empatía. David, le quitaste la pelota a Pablo, voltea a ver su cara, ¿cómo se siente? ¿Está feliz? Está triste, ¿verdad? No le gustó que le arrebataras la pelota así. La siguiente vez, tú puedes poner tu mano así y le puedes decir, préstamela, por favor. Pablo, ¿a ti te gustó que David te quitara la pelota? No, no te gustó. Si no te gustó eso, pon tu mano y di, alto, no me gusta, dame, es mía. O ven conmigo y pídeme ayuda. Todas esas pequeñas habilidades son pequeñas semillitas que estamos plantando que a través de la práctica diaria, constante, repetitiva, nuestros niños van asimilando y van internalizando. Y de verdad que cuando los niños descubren que tienen este poder, que tienen esta gran voz dentro de ellos, de verdad se dan cuenta de que no necesitan buscar poder de otra manera, de que con esa gran voz, con esos recursos que tienen desde ellos mismos, ya tienen lo suficiente para salir adelante, ya tienen lo suficiente para pedir ayuda, ya tienen lo suficiente para resolver un conflicto que se ponga enfrente de ellos. Y por supuesto que también a través de la prevención o una manera de prevenir es justamente hacerlos conscientes de estos valores y de estas virtudes sociales que queremos permear en la sociedad, que queremos practicar. Esas habilidades que nosotros podemos trabajar llevándole comida al necesitado, visitando al enfermo, volteando a ver a las personas con amabilidad, saludando a las personas que vemos en la calle, cediendo el paso en el coche. Todas esas pequeñas acciones y actitudes que tenemos durante el día, las podemos practicar junto con nuestros hijos, las podemos hacer conscientes. El día de hoy va a ser un día en donde nos vamos a encargar de regalar sonrisas, de regalar comida al que no tiene, de regalar abrazos, de regalar palabras de aliento que hagan sentir mejor al otro. Y a través de toda esta práctica constante, a través de estos juegos incluso que podemos hacer con nuestros chiquitos, ya estamos haciendo un gran trabajo de prevención de acoso escolar, de prevención de voltear a ver al otro y en lugar de lastimarlo, verlo con compasión, verlo con amor, verlo con esta búsqueda de conexión. Ahora, esto podemos empezar a hacerlo desde que nuestros niños prácticamente nacen. Nosotros podemos empezar a trabajarlo, a normalizarlo, a practicarlo en nuestra casa. Pero si nos estamos dando cuenta de estas herramientas y si las estamos aprendiendo tal vez ya que nuestros hijos tienen 12, 15 o 14 años, de verdad quiero que te quedes con la tranquilidad de que nunca es demasiado tarde, de que siempre es un buen momento para aprender, para adquirir herramientas y para compartírselas a nuestros hijos. Y también, si tus hijos ya están en esta etapa preadolescente, en donde ya tienen acceso a las redes sociales, al internet, a los aparatos electrónicos, una estrategia muy importante de prevención es justamente que existan reglas de convivencia social a través del internet. Reglas tan sencillas como ten contraseña para todo, no compartas esa contraseña, ten en todas tus aplicaciones esta como certificación de 2 pasos o este correo de ayuda por si alguien te llega a hackear, por si alguien llega a compartir tus datos. No compartas fotos de ti en una situación vulnerable. No compartas audios de ti en una situación vulnerable. No compartas algo que no sea divertido para los demás o que no le vaya a dar risa a la persona que está en ese video. Nosotros podemos de verdad enseñarle a nuestros niños desde una edad muy temprana cuál es la diferencia entre juego y acoso, simplemente por decirles. Si les da risa a todos, incluyendo al que está participando en ese video, en ese juego o en esa actividad, entonces es un juego. Pero si a alguien no le da risa, si hay una persona que se siente vulnerada, que se siente incómoda, que no le gusta esa situación, entonces no es un juego, entonces es acoso. Y cuando nosotros empezamos a hacer a nuestros niños conscientes de esto a un nivel
físico, presencial y también a un nivel cibernético a través de las redes sociales y de los aparatos electrónicos, entonces nosotros estamos haciendo conscientes a nuestros niños de qué es lo que es permitido y qué es lo que no, qué es lo que nosotros queremos seguir fomentando y qué es lo que no. Y también una estrategia importantísima de prevención que nosotros les podemos dar es justamente esta parte de reportar cuando algo no está bien a su alrededor, cuando hay algo que no les está llamando la atención. Si todo esto que les estoy comentando les está haciendo sentido, si todo esto son actividades o acciones que ya han hecho en casa o que esto les está pareciendo completamente distinto a lo que estaban haciendo con sus familias, los invito de verdad a que me compartan esos comentarios a través del chat. Si esto está despertando en ustedes alguna duda, alguna pregunta, algo que no está quedando claro, por favor compártanmela también para yo poder aclarar todas estas estrategias, compartirles información valiosa y que sobre todo se vayan de aquí con herramientas y estrategias muy prácticas para compartir y para aplicar con sus hogares desde el día de hoy. Y bueno, otra manera también en donde nosotros podemos abrir estos canales de comunicación, porque a veces podemos sentir que pues tal vez nuestros hijos están muy cerrados o no quieren hablar sobre estas situaciones, es a través de los cuentos o del juego. Nosotros podemos jugar a que estamos en la escuela, a que usamos unas muñecas, que esta va a ser la maestra y esta va a ser tu mejor amiga y esta vas a ser tú. Y a ver, vamos a platicar qué es lo que hacen en el colegio y vamos a jugar. Y a través del juego o a través de los cuentos o a través de reflexionar lo que sucedió en la película, ¿ya viste la niña de la película cómo reaccionó? Se burlaron de ella. ¿Y ella qué hizo? ¿Tú hubieras hecho eso también? Ay, ¿qué otra cosa pudo haber hecho? Todos estos momentos, todas estas oportunidades externas o internas de nuestra familia, las podemos aprovechar como grandes oportunidades para aprender. Todo esto, fíjense, son un montón de habilidades, son un montón de estrategias, son un montón de recomendaciones que podemos usar justamente para prevenir estas situaciones de acoso. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya identificamos una situación? Cuando nosotros ya detectamos que nuestro hijo está siendo víctima, está siendo el acosador o nuestro hijo está observando una situación alrededor. Lo primero que necesitamos hacer y lo primero que necesitamos tener en mente es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es proteger a nuestros hijos. Si nuestro hijo o nuestra hija ya es una víctima de este acoso, de esta situación constante, entonces nuestro trabajo es protegerlo. Y esta protección puede ser tal cual, hablando sobre el tema, dándole habilidades y herramientas, recordándole que ahí estamos ahí y que lo vamos a ayudar en todo lo que sea necesario. Muchas veces los papás tienen como esta creencia de que sus hijos se van a hacer fuertes, de que sus hijas van a ser duras, van a ser poderosas, si entonces ellas solos o ellos solos se encargan de ponerle fin. Cuando realmente, si nuestros hijos ya están inmersos en esta situación de acoso, es porque es algo que ya pasó de manera repetitiva, de manera periódica o constante. Nosotros necesitamos involucrarnos y necesitamos mandar esta señal a nuestros hijos de que ahí estamos para ayudarlos, de que ahí estamos para defenderlos. Nosotros también desde esta protección podemos acudir a las autoridades escolares o si hay alguna comunidad que se encargue de difundir toda esta parte de la prevención de acoso, nosotros podemos acudir a ellos para pedir ayuda, para trabajar en equipo, para verdaderamente identificar qué es lo que podemos hacer, porque aquí no se trata de que una persona trabaje de manera aislada, acuérdense, se trata de hacer equipo. Y aquí en el chat estoy viendo que me están compartiendo una pregunta que es, ¿desde qué edad podemos comenzar a pensar qué es bullying? Nosotros podemos identificar esta situación de bullying desde una edad muy temprana. Si nosotros alrededor de los 6 años que empezamos a ver como esta convivencia escolar, que muchas veces hay menos presencia del adulto que en la etapa preescolar, y nosotros vemos que es un niño que de manera constante va con una chiquita o va con un chiquito a molestar, a acosar, a violentar de manera psicológica, física o sexual, nosotros desde ahí ya podemos empezar a intervenir. Una estrategia importantísima de prevención es también crear estas familias escolares, el todos sentirnos parte de uno mismo, el todos hacer equipo, el todos sentirnos parte de esta familia, de este salón de clases, porque mi profesor está aquí conmigo, porque mi profesora me observa, me escucha, sabe lo que necesito, porque nos cuida, porque juega con nosotros, porque participa en los momentos de recreo también. Estoy viendo que están llegando otras preguntas aquí en el chat y voy nada más a terminar esta idea para entonces poder terminar de responderlas.
Entonces, al detectar estas situaciones de bullying, nosotros queremos realmente proteger a nuestros niños y mandar esta señal de que allí estamos para ellos, de que allí estamos para cuidarlos. Y fíjense algo muy interesante, los acosadores, los bullies, operan sobre todo cuando no hay adultos cerca. Una de las maneras más sencillas y más prácticas en la que podemos proteger a nuestros hijos es justamente estando cerca. Una manera muy sencilla en la que los profesores pueden prevenir estas situaciones de acoso es estando presentes, sobre todo en estos momentos en donde los niños tienen más tiempo libre, en donde están en el recreo, en donde están en el momento del refrigerio o del lunch, del snack, y en donde entonces muchas veces no están estos adultos presentes y es cuando estos acosadores tratan de demostrar su poder a través de estos comportamientos no deseados. Ahora, ya hablamos de qué podemos hacer antes de una situación o para prevenir una situación de acoso, cuando ya detectamos la situación de acoso y posterior a la situación de acoso. Cuando nosotros ya identificamos que nuestros hijos están en una situación en donde están siendo los acosadores o los acosados, es sumamente importante que busquemos a un profesional que pueda ayudarlos a través de la terapia profesional para liberar todas estas emociones que pueden estar adentro, para repasar qué es lo que sucedió, para sanar esas heridas que se dieron de acuerdo a esta situación. Muchas veces estas heridas no vienen solamente de una situación de bullying, sino que vienen mucho más atrás, lo que platicábamos al principio, en cómo fueron educados, en cómo fueron criados, en cómo les faltó una figura de apego, en cómo no tienen confianza en ellos mismos. Entonces, esta sanación que se puede hacer a través de la terapia es sumamente valiosa y es sumamente efectiva tanto para los participantes como para la familia que rodea a este hijo o a esta persona que estuvo inmersa en esta situación. Y por supuesto, algo que podemos hacer posterior a esto es aprender. Aprender de algo que ya sucedió para tratar de evitarlo para el futuro. Aprender como papás, como cuidadores, como profesores, como instituciones educativas. No tratemos de esconder o de ocultar estas situaciones de acoso escolar. Más bien tratemos de aprender de ellas, de platicarlas, de sanarlas, de trabajarlas, porque acuérdense, todos y cada uno de nosotros formamos una parte fundamental y podemos ser grandes agentes de cambio de estas situaciones. Fíjense cómo durante esta charla les estuve repitiendo constantemente si nuestro hijo es el acosado, es el acusador o es el observador. Muchas veces como papás que amamos de manera incondicional a nuestros hijos, tendemos a percibir como, es que mi hijo jamás sería capaz de hacer eso, es que mi hija, pues sí, tal vez sería la buleada y no tanto la que bulea. Pues bueno, hoy los invito también a reflexionar y a decir qué tanto estamos abiertos a observar a nuestros hijos como lo que son, como niños, como preadolescentes o como adolescentes que están todavía en un proceso de aprendizaje, que su corteza prefrontal todavía no está suficientemente madura y que va a seguir madurando, oigan, hasta los 30 años de vida. Nuestros niños necesitan de nuestra presencia y de nuestro acompañamiento. No se trata de juzgar, se trata sobre todo de enseñar. El doctor que les platicaba en un inicio, director de la ONG Bullying Sin Fronteras, el doctor Miglino, dijo, el bullying se nutre a través de 3 venenos, la soledad, la tristeza y el miedo. Que nuestros niños no se sientan solos, que nuestros niños sepan que ahí estamos, que tenemos ese canal de comunicación abierta, que nuestros niños sepan que la tristeza es una emoción válida de sentirse, pero que sobre todo se puede regular, que se puede hacer algo con ella. Y que nuestros niños no solamente se queden en el miedo, sino que vayan adquiriendo poco a poco estas habilidades y estas herramientas de fortaleza, de que aprendan cómo pueden ser capaces de vencer sus miedos. Entonces, voy ahora sí a pasar a la sección de preguntas. Y antes de terminar de contestar estas preguntas, les quiero recordar, por favor, que pueden ustedes llenar esa encuesta que ya les está apareciendo también ahí en esa sección del chat. Esta es una encuesta sumamente importante para el programa de salud mental Armónicamente, para que ustedes puedan recibir ayuda, para que puedan recibir contenido de valor de acuerdo específicamente a lo que ustedes quieren escuchar. Y bueno, voy a continuar entonces aquí con las preguntas del chat. La segunda dice, ¿qué herramientas se le pueden plantear a los docentes para aplicar adentro del salón de clases para prevenir el acoso? Una de las herramientas más valiosas que nosotros podemos compartirle a los docentes es justamente este querer generar una comunidad. Cuando nosotros vemos que nuestro salón de clases, y aquí estoy hablando desde mi perspectiva de maestra, de que ya hay un desfase, una diferencia del poder percibido, acuérdense lo que platicábamos al principio, de este poder percibido a nivel social, a nivel de comunidad, a nivel de popularidad, y que más bien en lugar de nosotros seguir fomentando ese poder, lo que queremos es nutrir esa familia escolar. Esto lo podemos hacer a través de actividades muy sencillas,
como por ejemplo sentar a todos los niños en círculo, ir cambiando los lugares, que al inicio de cada día alguien platique algo bueno que le sucedió, que platiquen sobre su familia, que traigan una foto familiar y que la peguen en el salón de clases, porque eso también a nivel social, que es al final una naturaleza del ser humano, somos seres sociales, el ver que esa persona tiene una familia, que hay alguien que lo cuida, que hay alguien ahí, hay alguien ahí, nos hace ver a esa persona con compasión, como parte de un todo y no como un ser aislado. Nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de que nuestros salones de clases sean salones seguros, fomentando estas familias escolares, fomentando la sana convivencia, notando cuando hay diferencias o divisiones de grupo y tratando de unirlo, de hacer como todas estas dinámicas de integración. He notado que los adolescentes se hablan con palabras ofensivas y groseras y ellos mismos validan ese comportamiento. ¿Cómo podemos influir en ellos para que no usen estas malas palabras para referirse a sus pares? Creo que aquí va muy de la mano con lo que les platicaba de qué es juego y qué es acoso. A ver, tú ves que cuando dices esa palabra, tu compañera o tu compañero se sienten cómodos, les gusta que les digas de esa manera o tú notas que se sienten incómodos. Si se sienten incómodos, esa palabra debe de parar. Es un poco hacer conscientes a nuestros niños, sobre todo en esta etapa adolescente, de cómo sus acciones pueden generar una reacción en los demás. Por supuesto que cada uno somos responsables solamente de nosotros, de lo que nosotros hacemos, pero es sumamente importante establecer esta parte de la empatía, de voltear a ver al otro, de identificar si eso le gusta o si eso no le gusta. Me están pidiendo recomendaciones de libros. El libro de prevención que les compartí es de la doctora Michelle Borba. Michelle, Michelle, Borba, como se escribe, como se escucha, con B de burro, O-R-B-A, Borba. Mi hijo tiene 5 años, estuvo un par de semanas muy agresivo, grosero, estuve tratando de investigar qué le pasaba y finalmente me indicó que un compañero le pegaba en el colegio. Hablé en el colegio y con el niño, lo siento un poco mejor, pero aún él dice que no quiere ir a estudiar. ¿Qué me puedes aconsejar? Sí, aquí estamos hablando de una herida que, pues bueno, ya se dio por una situación previa. Acuérdense que cuando una situación ya sucedió, nosotros podemos aprovechar esta situación como una oportunidad de aprendizaje. Podemos recordarle a nuestros niños y enseñarles qué habilidades o qué herramientas pueden utilizar para defenderse. Nosotros como papás podemos hacer juegos o este como modelaje en casa de actuación de imagínate que yo soy ese niño y voy a llegar y te voy a quitar tu sándwich. ¿Qué vas a hacer? Y entonces podemos practicar cómo puede poner la mano, cómo puede decir eso no me gusta, cómo puede ir con otro adulto y pedir ayuda, cómo puede utilizar ciertas palabras o ciertas frases que lo hagan salir de la situación de peligro. Algo tan simple como, gracias por decírmelo, cuando les dicen por palabras, cuando les dicen de palabras, por ejemplo. O, mira, qué interesante. O simplemente decir, eso no me interesa decirlo ahora. O, estoy ocupado, me tengo que retirar. Simplemente que nuestros hijos, que nuestras hijas sepan cómo pueden defenderse en ese momento y que si en ese momento no se sienten con la suficiente seguridad, qué frases o qué palabras claves pueden utilizar para retirarse de ahí. A veces puede ser tan sencillo como reírse con el otro, de, ay, mira, sí, mis zapatos están chistosos, ¿verdad? Y listo, no darle más importancia. Hay muchas habilidades que nosotros podemos trabajar. Otra pregunta que veo aquí es que, bueno, me dicen, mi hija tiene 2 años y medio, ¿cómo puedo trabajar con ella para lograr a futuro buenos resultados? Esta es una edad hermosísima en donde ya puedes trabajar todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, de esperar su turno, de aprender a pedir las cosas de una manera amable, de poner la mano cuando algo no le gusta. Le puedes empezar a enseñar sobre los derechos de su cuerpo, qué partes son públicas, qué partes son privadas, qué partes de tu cuerpo puedes tocar solamente tú, qué partes de tu cuerpo pueden tocar las demás o los demás, y también qué partes del cuerpo de otros puedes tocar tú o no. Estas son habilidades imprescindibles para que los niños tengan también esta capacidad de identificar cuando se está dando un acoso o un abuso sexual. Acuérdense, oigan, que en la parte del chat tienen ya acceso a este link de la encuesta en donde ustedes pueden responderla y en donde los invito de verdad a responderla para que puedan seguir obteniendo información de valor, información de calidad, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ustedes quieren o necesitan aprender también. Todo este programa de Armónicamente y todos estos espacios que como Meva Medicina Prepagada prepara para ustedes son justamente para ustedes, para satisfacer sus necesidades, para escucharlos, para saber qué otros temas pueden ser de gran valor.
Y me preguntan, Ani, ¿y cuando el bullying viene por parte de adultos hacia un niño? Pasa en los contextos deportivos donde los niños manejan la competitividad completamente. Y ahí como adultos que identificamos que otros adultos están violentando a los niños o están acosándolos, nosotros también podemos tener esta capacidad de poner este límite. A veces pasa incluso en situaciones familiares en donde tal vez a nuestra hija no le gusta cómo su tío le hace cosquillas y nosotros, como tal vez por pena social o por no querer armar con la familia, no ponemos un alto. Cuando justo ahí podemos mandar ese mensaje a nuestra hija de aquí estoy viendo que esto es incómodo para ti y fíjate cómo yo le voy a poner un alto para que tú se lo puedas poner también. En ese momento de manera muy respetuosa nos podemos acercar y podemos decir, tío Javier, esos movimientos no le están gustando a María, mira cómo su cara se ve, está incómoda, por favor no la toques así. María, ¿cómo puedes poner tu mano para decirle no gracias? No, gracias, ¿cierto? Eso no te está gustando. Desde este tipo de experiencias nosotros ya podemos empezar a trabajarlas. Si es un profesor, si es alguien que pertenece a una institución en donde nuestros hijos están ahí o donde nuestros hijos tal vez no están ahí, pero nosotros lo estamos identificando, nosotros podemos acercarnos a las autoridades educativas para reportarlo, para buscar trabajar en equipo, porque acuérdense, no se trata solamente de señalar o de juzgar, se trata sobre todo de enseñar, de colaborar. Y me preguntan, tengo una hija de 13 años y está en una edad susceptible, con altos y bajos en sus emociones y apego fuerte a sus amistades. ¿Qué recomendación me da? ¿Cómo se pueden trabajar estos apegos en sus relaciones? Definitivamente, en la etapa ya preadolescente, sobre todo a partir de los 9 años, los niños empiezan a buscar este apego ya no tanto con mamá, papá o con los profesores, sino sobre todo con sus pares. Buscan pertenecer al grupo popular, buscan pertenecer a su salón de clases, quieren quedar bien, quieren verse bien, quieren escucharse bien. Y pues bueno, dentro de esta parte de pertenecer, que repito, esta es una necesidad básica del ser humano, somos seres sociales y dentro de nosotros tenemos esta necesidad de pertenecer al grupo porque es una característica de supervivencia, es una necesidad de supervivencia que tenemos arraigada en nuestro cerebro, ahora sí que por proceso evolutivo. Y ahí lo que nosotros queremos fomentar sobre todo es el te gusta a ti, te parece padre a ti te gusta cómo se te ve esa falda, a ti te gusta cómo se te ve el pelo así, listo, eso es lo que necesitas. Si a ti te gusta, tú lo puedes hacer. Si a ti te gusta, puedes continuar como con esa ropa o con ese estilo de pelo, porque te gusta a ti. Muchas veces como también la manera en la que nosotros nos hablamos a nosotras mismas, hablando del tema del papá y mamá. Si yo me veo en el espejo y digo, ¡ay, pero qué gorda! Es que no le he echado ganas al gimnasio. Y ahí están mis hijas escuchándome. Pues entonces desde ahí ya estoy mandando esa señal de tengo que tener cierta talla o cierto peso para pertenecer, para verme agradable para los demás, para gustar. O cuántas veces nosotros les decimos a nuestros niños, no te pongas eso porque se van a burlar de ti. No, 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 ni se te ocurra porque entonces no te van a invitar a la fiesta. Cuando nosotros también empezamos a condicionar, nosotros estamos plantando esas semillas de que lo que otros piensan de mí es más importante que lo que yo misma pienso de mí. Entonces, en esta situación de tu hija de 13 años, que definitivamente es susceptible a esto, trabaja mucho en la autovalidación, en su autoestima, en que se vaya conociendo ella misma. Hay muchas estrategias que puedes utilizar. Hay muchos libros a los que puedes acudir también sobre estos cambios en la adolescencia, porque justamente está en una etapa en donde su cuerpo está empezando a cambiar, en donde tal vez otras amiguitas de su edad ya se ven más desarrolladas o más altas o más guapas o se arreglan más. Y ella puede sentirse como insegura o que su cuerpo todavía está siendo muy aniñado. Y estas diferencias empiezan a marcar la pauta de qué tanto pertenezco, de qué tanto me veo igual que las demás. Entonces, abrir el diálogo y la comunicación sobre los cambios que va a experimentar su cuerpo en esta etapa, pues bueno, también ayuda un montón. Y la última pregunta, muchas veces el problema es el miedo del bullying al afectado y les da temor denunciar y contarle a su familia. ¿Cómo hacer para que sí hablen? Definitivamente, muchas veces les da miedo hablar porque tienen temor a que vayan a ser los etiquetados, los juzgados, es el chismoso, no le digan nada a él. Y a veces puede salir contraproducente porque cuando se enteran que es el chismoso, más duro se van contra esa persona. Entonces, repito, aquí es muy importante trabajar en esa familia escolar, en esa unidad, que el colegio realmente esté trabajando para tener buenas prácticas de convivencia social y nosotros darles habilidades a nuestros niños para que sepan cómo y con quién acudir. Acuérdate que si algo no se siente bien, que si te sientes incómodo, tú puedes venir conmigo y yo aquí contigo te voy a ayudar y vamos a salir de esto.
podemos, repito, practicar o aprovechar estas situaciones que pueden salir en películas o en cuentos para nosotros decir qué hubieras hecho tú, qué hubiera hecho yo, si la mamá le hubiera ayudado, si el papá se hubiera involucrado, si el maestro se hubiera enterado, pues mira que me tienes aquí. Acuérdate que cuando tú veas eso contigo, con otros, hacia otro grupo, tú me puedes decir y podemos trabajar para beneficio de ellos. Nuestros niños, cuando identifican que pueden ser factores de cambio, realmente toman cartas en el asunto y se involucran, porque sobre todo está este canal abierto de confianza y de seguridad. Si ellos vienen a nosotros y lo primero que nosotros hacemos es castigar, es correr, es decir, qué mal que hiciste eso, no lo puedo creer. Si cuando nos cuentan un dolor, lo primero que decimos es, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces no van a querer acudir a nosotros, les va a dar temor el que nosotros nos enteremos de alguna situación y en donde ellos terminen siendo regañados. En lugar de que nuestra primera respuesta sea castigar o enojarnos o reprimir o ahuyentar, más bien que nuestra primera respuesta sea una respuesta compasiva, en donde atendemos sus necesidades, en donde les hacemos preguntas, dime más, cuéntame más, ¿cómo te sentiste tú? Oigan, importantísimo, trabajar en la inteligencia emocional. Métanse a cursos, lean libros, aprovechen todos los recursos gratuitos que hay en redes sociales, en mi propia cuenta de Educar en Conexión, para ir adquiriendo estas habilidades de inteligencia emocional y para írselas enseñando a nuestros niños también. Estoy viendo que aquí hay otra pregunta. Dice, doctora, buenas noches. Tengo una... perdón, esta es la pregunta que ya había leído, ¿cierto? Sí, de la niña de 13 años. Bueno, oigan, pues no me queda entonces más que recordarles contestar esa encuesta que les están poniendo ahí en la parte del chat. Es una encuesta muy breve que no les va a tomar mucho tiempo responderla y que va a ser sumamente de muchísimo valor para ustedes y para todas las personas que se pueden seguir beneficiando de estos espacios que nos regalan Comeva Medicina Prepagada y el programa de salud mental armónicamente. Un momento, por favor. Perdón, estoy viendo que aquí me faltó una respuesta por contestar y dice, buenas noches, tengo una niña de 13 años y está siendo víctima del bullying por parte de unos compañeros del colegio. Cuando se equivoca con algo, se burlan de ella y la hacen sentir muy mal, al igual que se burlan de su apariencia física. ¿Qué le puede recomendar a ella que le esté escuchando? Mil gracias. Bueno, pues no sé cuál sea tu nombre, pero si estás aquí, muchas felicidades por estar invirtiendo este tiempo en aprender para ti, para tu propia seguridad física y psicológica y para las personas a tu alrededor. Dentro de ti tienes todo lo que necesitas para poder salir de esa situación. El hecho de que haya alguien de tu confianza, un adulto cercano a ti que ya sepa de esta situación, automáticamente te hace sentir segura. El hecho de que tú adquieras y practiques estas herramientas de autocuidado y de defensa personal te va a ayudar un montón. Y también, si hay alguien dentro de tu colegio, dentro de tu escuela, que te pueda guiar, que te pueda proteger, que pueda estar cercano a ti en estas situaciones en donde tú te sientes vulnerable, te va a ayudar muchísimo. Acuérdate, los acosadores se aprovechan de los momentos en donde no hay adultos presentes. Si tú estás cerca de un adulto, si tú estás cerca de alguien que puede cuidar de ti, entonces vas a estar segura. ¿Qué puedes estar practicando constantemente en tu casa o con los profesores que sean de tu confianza? Tú puedes practicar frases o palabras específicas que puedas decir cuando te sientes vulnerable, cuando alguien se está burlando de ti. Frases tan sencillas como, por ejemplo, decir, alto, eso no me gusta, voy a ignorar eso, creo que tengo algo más que hacer, no gracias. Frases tan cortitas que tú puedas articular en ese momento ya están poniendo un alto a esa persona que está tratando de acosarte. Acuérdate, nadie puede acosar de ti sin tu permiso. Si tú pones esa barrera, si tú pones ese alto, si tú dices no más, entonces desde ese momento tú ya te estás involucrando y tú ya estás tomando este poder que ya está dentro de ti. De verdad, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por darte la oportunidad de aprender algo distinto, porque también con tu ejemplo, muchas otras personas que pueden ser vulnerables al acoso van a ver un ejemplo y un modelo a seguir. Dentro de ti está realmente todo lo que necesitas. Y bueno, si todos ustedes ya contestaron la encuesta, no me queda más que agradecer por este espacio a Comeva Medicina Prepagada y al espacio y a este programa de salud mental armónicamente. Les recuerdo que toda esta información está aquí para ustedes, para mejorar sus experiencias y para que adquieran cada vez más herramientas y más estrategias para beneficio de ustedes, de sus hijos y de su familia.
Muchísimas gracias a Comea Medicina Prepagada. Muchísimas gracias por su programa de salud mental armónicamente. Gracias por propiciar estos momentos en donde trabajamos en el cuidado de la salud mental y en el bienestar de todas las personas a nuestro alrededor. Les deseo una excelente noche y recuerden, más que un plan de salud es cuidarte y quererte en todo momento.